Listo, chicos. Entonces, vamos a tener primero esta primera diapositiva. Es muy importante que ustedes tengan ya esta idea de fiscalización ambiental, ¿no? Muchos de nosotros, tenemos ideas equivocadas de supervisión ambiental, ¿no? Yo tengo las dos caras de la moneda, porque alguna vez he sido administrado y porque tal vez alguna vez también he ido a supervisar, ¿no? Y cuando he sido administrado, pensé que cuando me venían a fiscalizar, terminaría en una multa, ¿no? Tal vez porque inconscientemente sabía que no estábamos haciendo el trabajo de forma adecuada, no hacíamos, y no conocíamos las normas de forma un poco más adecuada y que nos permita tal vez de alguna otra forma conocer y tener mejores herramientas, ¿no? En ese momento para poder, saber cómo afrontar una fiscalización ambiental, ¿no? A veces e incluso encuentro personas que quieren conocer sobre la fiscalización ambiental como para que se pueda enfrentarse, ¿no? A los supervisores cuando ocurra eso, ¿no? Pero tampoco se trata de eso, ¿no? La fiscalización no es sancionar. Obviamente, chicos, cuando hay un incumplimiento, ¿no? Y acá vamos a, también felizmente hay un abogado que nos va a ayudar bastante en temas legales. Cuando existen incumplimientos, lo más razonable es que se dé, ¿no es cierto? Pues una sanción, ¿no? Pero nuestro país, y gracias específicamente a una norma muy base que es el TUO de la LEPA, de la Ley de Proceso Administrativo Sancionador, que rige para todos los procesos administrativos, ¿sí? Y eso es algo que también vamos a aprender. La fiscalización ambiental es un proceso administrativo, tiene muchos principios, ¿no? Que rigen el derecho que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, el principio de la promoción del cumplimiento de las obligaciones, ¿no? O el principio de razonabilidad. No, no se trata de que cuando veamos un incumplimiento de frente vayamos a sancionar, ¿no? Sino que también tengamos que evaluar ciertas cosas que permitan que el administrado primero aprenda sobre sus obligaciones y las cumpla. De eso se trata la fiscalización. Asegurar que esas obligaciones se cumplan, ¿no? Y ahora cuando estoy en el tema ya también de estar en la otra cancha y supervisar, a veces buscamos la forma de que el administrado pueda conocer sus obligaciones, ¿no? Pero no quiere decir que uno se tape los ojos y no vea, ¿no? Pero de alguna otra forma buscamos de que también el administrado conozca. A veces por el tema público sucede que hay administrados que se olvidan de sus obligaciones. A veces vas y les preguntas y ni siquiera saben de sus obligaciones. Ese rato se enteran de qué obligaciones tenían que hacer, ¿no? Entonces, eso pasa. Entonces, estos cursos sirven justamente para saber dónde buscar, cómo interpretar, qué hacer, qué documentos tener, ¿no? Y también he visto personas en el tiempo administrados que han cumplido. Y yo también he sido un cumplidor, ¿no? Alguna vez me supervisaron y había aprendido cómo era esto y tuve todos mis documentos en regla, tomé todas mis fotografías, tenía todo en ordencito y cuando me supervisaron se los entregué felices y los supervisores de la UEFA vinieron y me dijeron, ah, todo ok, muy bien, pasaste la supervisión, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿sí? Entonces, vamos a conocer esta primera parte, chicos. Otra cosa más que les tengo que decir que tengan que tener muy presente, ¿no? Ahorita vamos a hacer una introducción general, como para poder saber y tener en nuestra cabeza una idea de qué es fiscalización ambiental, ¿no? Y tenerlo ahí bien grabado. Pero luego, vamos a aprender y vincular normas, ¿no? Que también nos permitan, porque todo lo que les voy a mostrar en las diapositivas lo tengo, dentro, ¿no es cierto? Bueno, lo tengo, lo vamos a tener también descrito en las normativas de nuestro país, ¿ya? Y bueno, a cada rato van saliendo normas, pues eso también a veces dificulta algunas cosas que podamos aprender o señalar, ¿no? Entonces, chicos, ¿qué es la fiscalización ambiental, no? Bueno, hay varios conceptos que podamos tener en la fiscalización ambiental porque la norma lo da así, ¿no? Pero acá lo voy a tratar de resumir todo, ¿no? Bueno, la fiscalización ambiental, chicos, es un conjunto de acciones, ¿sí? Entonces, un ratito, por favor, esto me está... Ya. Entonces es un conjunto de acciones la fiscalización ambiental, ¿no? Es un conjunto de acciones, ¿listo? Y este conjunto de acciones se encuentran acá. Miren, este conjunto de acciones está acá. ¿Qué conjunto de acciones hace la fiscalización ambiental? Evaluar, supervisar y sancionar. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante que ustedes lo tengan presente.
Cuando uno va a hacer su fiscalización ambiental, uno puede evaluar, pregunta, ¿qué cosas se evalúa en la fiscalización ambiental? Chicos, participemos. Acá todos tienen que participar y aprender, ¿sí? ¿Qué evaluamos en la fiscalización ambiental? ¿Mm? El cumplimiento de los Gerardo, requisitos. cumplir requisitos, dice. Ya, muy bien, pues cumplir requisitos, listo. Por ahí, muy Es bien. que tengan a la mano los permisos, las licencias, ¿no? Que lo habiliten a seguir una determinada actividad o tener un proceso certificado, ¿no? Ya, Luis dice que se evalúan procesos, ¿no es cierto? Y Leslie dice sus obligaciones de instrumento de gestión ambiental. ¿No, Leslie? Acá viene ya coloca una palabra muy importante, ¿no? Un instrumento de gestión ambiental. Y también coloca obligaciones. ¿Listo? ¿Ya? Chicos, voy a preparar un grupo, un drive de documentos y a los que participen más se los voy a reenviar para que puedan tener documentos que puedan consultar, ¿ya? Y que también les sirva a ustedes para tener una biblioteca un poco actualizada de todo lo que quieran aprender. Pero solamente va a ser para los que estén participando. Ahorita ya tengo a Leslie, también participó. ¿Quiénes más participaron, por favor? A ver, hoy día están participando Ah, Leslie, Gerardo Villanueva. Gerardo. ¿Quién más? Leslie, Gerardo, Gerardo. ¿Quién más participó? Y Luis. Luis Listo. Rodríguez. Luis Rodríguez. ¿Listo? ¿Alguien más quiere participar, chicos? Ujú. Listo. Nadie más. Entonces voy a explicarles esta partecita de la evaluación. Chicos, cuando uno evalúa, lo que evalúa es cómo está el ambiente. Entonces el ambiente, chicos, tiene componentes. Eso dice la normativa. ¿Qué componentes tiene nuestro ambiente? El agua, el aire, el suelo, la flora y la fauna. Son componentes ambientales. Entonces, la acción evaluar es ver el estado de ese componente ambiental, el estado de preservación de ese componente ambiental. ¿Cómo está el estado del agua? ¿Cómo está el estado del suelo, del aire, de la flora y la fauna, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La mayoría de ustedes son de Trujillo. Entonces, yo no soy de Trujillo, yo soy de Cusco, pero quisiera consultarles a ustedes respecto a la calidad de aire que tiene la ciudad de Trujillo. Obviamente que Trujillo debe tener un parque automotor, ¿verdad? Donde hay bastantes vehículos y también debe tener alguna industria. Pregunta, chicos, ¿la calidad de aire de Trujillo, según a su juicio, está bien? ¿El aire es puro o el aire está contaminado? Chicos, Trujillo, chicos, vamos. Bueno, no es, digamos, tan puro porque en estos últimos años el parque automotor ha crecido muchísimo acá, al menos en la ciudad de Trujillo. Listo. Entonces sí hay contaminación por la calidad de aire, ¿no? Angie, En el caso de Trujillo, digamos que depende de los puntos en donde se encuentra, ya que, digamos, por la parte de ser parte costa, hay una mayor cantidad de viento, por lo ujú, tanto sería mucho más fácil la dispersión del contaminante. Entonces, claro, eso dependería de dónde se encuentran esas industrias y como dijo Gerardo, el parque automotor sí ha aumentado. Entonces sería referente a lo que sería el centro de la ciudad. Pero si estamos claro, hablando en las afueras, serían solamente en el parque industrial o donde hay una mayor cantidad de fábricas o industria. listo. Entonces ya Angie nos está comentando de que, por ejemplo, en el centro de la ciudad hay bastante concentración del parque automotor, por lo tanto hay bastantes emisiones, ¿no es cierto?, de gases que producen los vehículos y pues la calidad del aire en esa zona obviamente no va a estar adecuada. Pero ¿cómo yo podría saber eso? Ahorita estamos especulando, ¿no? Entonces, para poder saber eso, chicos, yo tendría que llevar equipos, instrumentos para medir la calidad del aire. Entonces, por ejemplo, voy a llevar un equipo llamado Highball, que es para medir las partículas pequeñitas que se encuentran en el aire y con eso yo voy a determinar la calidad de aire o una parte de la calidad del aire, ¿no? Entonces, eso es la función de evaluación o la acción de evaluación. Joan Madrid, ¿quieres participar? No, doctor, simplemente creo que se activó el micrófono, pero me imagino que va a hablar de
de los ECA, ¿no? Los estándares de calidad ambiental. Exacto, yo. Muy bien, eso, ¿no? Pero la función de evaluación justamente busca determinar cómo está la calidad del componente ambiental, cómo está el agua, cómo está el aire, cómo está el suelo, ¿no? Por ejemplo, chicos, bueno, acá en Cusco hay un río, que es un río que viene desde los incas todavía, que se llama Guatanay, ¿no? Ese río, bueno, es una microcuenca, ¿no? Pero es un río muy pequeño, pero que prácticamente pasa por la mitad de toda la ciudad del Cusco. Bueno, yo seguramente esto muchas veces lo han escuchado, ¿no? Mi abuelo, cuando era joven, nos contaba que en ese río había bastantes sapos, pescaditos y todo lo demás, pero ahora ya no hay eso. ¿Por qué? Porque todo el desagüe de la ciudad se va hacia el río. Entonces, obviamente, si yo voy a hacer la evaluación de la calidad del río, perdón, de la calidad del agua de este río, obviamente no va a tener muy buena calidad, ¿no? Pero para hacer eso y para ver en qué nivel de calidad tiene, pues yo tengo que realizar la acción de evaluación, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, ocurriría en los suelos que están contaminados, por ejemplo, con el vertimiento de hidrocarburos, ¿no? Por ejemplo, en la selva donde ha ocurrido muchos vertimientos de hidrocarburos, ¿no? Donde se realiza actividades de hidrocarburos, como por ejemplo la explotación de petróleo, ¿no? Entonces, para saber que estos suelos estén totalmente buenos o adecuados, pues yo tengo que realizar la acción de evaluación y con eso voy a saber si el suelo pues está tiene calidad o no, ¿no? Y como su compañero lo mencionó, se tienen que utilizar los estándares de calidad ambiental. Y ahí justamente estaba hablando Leslie, ¿no? Específicamente de qué, en los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Entonces, Ahí, ahí nosotros hacemos acción de evaluación. Y esto de la acción de evaluación está muy relacionado con lo que ustedes alguna vez han escuchado, ¿no? El famoso monitoreo ambiental, ¿no? Entonces, si yo saco muestras del aire, muestras del suelo, muestras del agua, y les hago un estudio, ¿no? Y luego lo comparo con normas, como por ejemplo los estándares de calidad, voy a saber en qué nivel de calidad se encuentra este aire, este agua o este suelo. Y eso es la acción de evaluación, ¿sí? Entonces, cuando uno va y utiliza equipos, instrumentos para saber la calidad de ese componente ambiental. En el caso de la flora y de la fauna, también se realizan los monitoreos ambientales, ¿no? Por ejemplo, chicos, este, se puede hacer monitoreos. En el caso del sector pesca, se puede hacer monitoreos para saber la cantidad o la población de anchoveta, ¿no? ¿Quién trabaja en el sector pesquería? ¿De ustedes quién trabajaba en pesquería? Alguien dijo, yo trabajaba en pesquería, ¿sí? Creo que no está. Bueno, o por ejemplo, se puede hacer monitoreos de la calidad o de la cantidad o la calidad de población, por ejemplo, de árboles que se encuentran dentro de algún parque nacional o una selva y todo lo demás, ¿no? Entonces, para eso sirve la acción de evaluación. ¿M? Se verifica el componente ambiental. ¿Listo? Para eso sirve la evaluación. Luego lo vamos a detallar un poquito más. Luego viene la acción de supervisión. ¿Qué entendemos por la palabra supervisar? Chicos, chicos, ¿qué es supervisar? Doctor, Y bueno, creo que es lo que más se hace en fiscalización ambiental, ¿no? Leslie. sí, es la verificación in situ para ver específicamente aquellos componentes, ¿no? Que están declarados instrumentos de gestión ambiental y poder, pues, verificar propiamente. Pero también puede ser en gabinete. Muy bien, Leslie, muy bien. Gerardo. Bueno, es supervisar, es también verificar que los datos o las tomas de muestra estén dentro de los límites establecidos, ¿no? Dentro de los parámetros establecidos. Ujú. Sí, muy bien. Chicos, supervisar, bueno, supervisar es verificar que algo esté bien.
pero si lo relacionamos a la supervisión ambiental como acción de la fiscalización ambiental, es verificar que se cumplan con las normas ambientales y con los compromisos que tenga una empresa o una persona, ¿sí? Que ha asumido con el Estado en temas ambientales. Eso es supervisar. Por ejemplo, todos tenemos una obligación que es la de segregar nuestros residuos sólidos, ¿no? ¿Sí? Debemos de separar nuestros residuos sólidos y eso está estipulado en el artículo 34 del decreto legislativo 1278. Ahí está. Entonces, si por ejemplo una municipalidad organiza una acción de supervisión a una tienda, a una vivienda, y va a ir a verificar si en esa casa o en esa actividad económica están segregando sus residuos sólidos, están separando sus residuos sólidos, pues básicamente va a ser en base a esta norma ambiental que les acabo de hablar, que sería el decreto legislativo 1278. Entonces yo voy, visito a esta persona y veo, a ver, ¿estás separando tus residuos sólidos? Sí, pero yo no sé si tenía que separar. Bueno, existe una norma que es el decreto legislativo 1278 en donde te obliga a ti a que tú separes tus residuos sólidos, ¿no? Ah, es que yo no sabía y todo lo demás, listo, pero ya ahora tú lo sabes, tienes que separar tus residuos sólidos. Igual lo tengo que verificar si estás haciendo eso, ¿no? Eso es supervisar. Verificar que se cumplan con las obligaciones que se encuentran en la norma o en algún compromiso asumido por cualquier persona natural o jurídica, ¿sí? Un compromiso asumido sería, por ejemplo, lo que acaban de hablar algunos de ustedes, ¿no? Si tienen una evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, hay empresas que se han comprometido con el Estado cuando han presentado su instrumento de gestión ambiental o su evaluación de impacto ambiental, ¿no? Se han comprometido con el Estado en realizar 5 evaluaciones de calidad de aire en un año. Entonces, yo cuando vaya a supervisar, iré a verificar si se han realizado esas 5 evaluaciones, ¿no? A veces no lo hacen, a veces lo hacen simplemente, hacen 3, hacen 4, ¿no? Y obviamente no estarían cumpliendo, ¿no? O a veces sí también lo hacen, ¿no? Uno verifica, hicieron los 5, pero incluso también se puede supervisar el lugar donde lo hacen, chicos. Porque qué tal en el compromiso que ellos asumieron, dijeron que iban a evaluar la calidad de aire en la puerta de su empresa. Entonces uno tiene que ir a verificar eso, que hayan realizado esa acción, ¿no es cierto?, de ese compromiso que ellos tienen. Eso es supervisar, verificar el cumplimiento de sus obligaciones ambientales, ¿sí? Eso es supervisar. Y es lo que más se hace en la fiscalización ambiental, ¿no? Siempre, o sea, uno ha visto que es la fiscalización ambiental, tal vez se ha ido por esa zona, ¿no? Fueron y te preguntaron si hiciste esto y si hiciste el otro, ¿no? Y eso es la acción de supervisión. Y obviamente, chicos, a los que incumplan, a los que no cumplan con sus obligaciones, a los que no están incluso generando un daño al ambiente, ¿qué acción les correspondería hacer? ¿Qué acción tendríamos que hacer con aquellos que incumplan con sus obligaciones? ¿Los tendríamos que premiar o los tendríamos que sancionar? Muy bien, Hermes. Claro. Y esa es también otra acción, la acción de sancionar. Ahora, nosotros creo que tenemos esa escuela, ¿no? Que pensamos que la sensación siempre, perdón, que la sanción, que la sanción siempre es negativa, ¿no? Y no, no es así. En la fiscalización ambiental, una sanción no puede ser negativa. Claro, a veces repercute bastante sobre el tema monetario de la persona que ha incumplido con su obligación, ¿no? Pero al fin y al cabo, esta también es una estrategia para que esta persona que está haciendo daño al ambiente o una empresa, pues pueda cumplir con esa obligación que tiene, ¿sí? Entonces, la fiscalización ambiental es ese conjunto de acciones. Recuérdense, ¿qué acciones son? Evaluar componentes ambientales, supervisar obligaciones ambientales y sancionar los incumplimientos que tengan estas empresas y personas. ¿Sí, chicos? ¿Se entendió hasta acá qué es este conjunto de acciones? ¿Sí? Claro, el inicio del proceso administrativo sancionador, que también lo vamos a ver. ¿Sí? Doctor, ¿Entendieron todos, chicos? ¿Quedó claro? doctor, sí, Sí. quizás no presté mucha atención cuando le escuché decir
que las Eh, sanciones, no, las sanciones no necesariamente tienen que ser negativas. ¿Cómo lo puede repetir? Disculpe. Sí, es que miren, si lo vemos, a ver, vamos a imaginar que yo soy un administrado, ¿listo? Que soy una Correcto. persona administrado y no he cumplido con una obligación. Por ejemplo, a ver, algo que siempre ocurre y que tal vez a ustedes les va a causar un poquito de, de crítica, ¿no? Por ejemplo, yo soy una empresa de hidrocarburos, ¿ya? Vamos a hacer en el caso del ejemplo de la empresa Repsol, ¿sí? Vamos a hacer como este caso. ¿Ustedes recuerdan cuando Repsol con la refinería de La Pampilla ocurrió este derrame de petróleo, ¿no es cierto?, en toda la costa del Perú y hubo un problema muy grande. ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿Se recuerdan o no, chicos? Claro, la plantilla, Claro. sí, 2021 creo, 2022. Claro, sí, sí. Ahora, ¿qué ocurre con el tema de... Yo me pongo, voy a ponerme en el caso de Repsol, ¿listo? Repsol incumplió muchas cosas. No cumplió con varias cosas que Repsol se había comprometido con el Estado peruano, ¿no? Un compromiso, por ejemplo, que tenía Repsol es reportar esta emergencia ambiental. Eso también vamos a aprender ahora. Vamos a hacer emergencias ambientales, les comento, chicos. Pero igual, una de las obligaciones que Repsol no cumplió es con el reporte de la emergencia ambiental. La norma dice que cuando ocurre una emergencia ambiental, la empresa o la persona tiene la obligación de informar al OEFA dentro de 12 horas, ¿no es cierto?, de haber ocurrido la emergencia ambiental, lo ocurrido, ¿no? Tiene que informar todo lo que ha ocurrido. Tiene que enviar información, fotografías, dónde ha ocurrido, cómo ha ocurrido, de qué magnitud ha ocurrido, qué cosas se está haciendo para evitar de que este problema sea mucho más grande y todo lo demás, ¿no? Repsol no hizo eso, ¿sí? Obviamente, chicos, si Repsol no hizo eso, ¿qué creen que le ocurrió luego? ¿Lo premiaron o lo sancionaron? Chicos, Lo sancionaron, doctor, pues fue claro. la Y misma UEFA, ¿no? para la empresa, eso sería algo negativo, ¿sí o no? O sea, la sanción que recibió. Claro, porque tuvo que pagar algo de, bueno, varias UITs fueron, no, no recuerdo el número exacto, voy a Sí, revisar. fueron bastantes tuiteos, ¿no? Pero ellos Este, apelaron a primeras claro. resoluciones. Siempre va a haber, cuando las empresas son muy grandes y tienen el tema, tienen un tema legal muy fortalecido, chicos, y la supervisión no se hace muy bien, se pueden caer hasta por palabritas, en temas de fiscalización ambiental. Pero lo que yo les digo es que ahí justamente vamos, ¿no? Claro, para la empresa lo ve como un perjuicio, ¿no? Pero si tú ves esa sanción, lo que busca es también la protección del ambiente. ¿Por qué? Es que es importante que cuando ocurre una emergencia ambiental se comunique, en este caso, al organismo, al OEFA de la ocurrencia de esto, porque así se evita, chicos, de que la empresa pueda tratar de ocultar algunas cosas que presuntamente no lo estén haciendo bien. Porque una emergencia ambiental puede ocurrir por muchas cosas, pero en este caso fue más negligencia de la empresa que por un tema natural, ¿no? Y aún así, la empresa tiene que tener un plan de contingencias. Y el plan de contingencias tiene que ser el antes, el durante y el después. El antes, es antes de que ocurra esa emergencia. Haber preparado a su personal para que cuando ocurra la emergencia puedan actuar rápidamente. Y eso no hizo Repsol. Entonces, ha venido una sanción y obviamente que con la sanción se han pulido muchas cosas. Ustedes no vayan a creer que Repsol, chicos, tampoco es una empresita chiquitita y que obviamente no desconocían, ¿no? Repsol es una multinacional, una empresa internacional muy, muy grande. Y para este tema que ocurrió acá en Perú, que fue catalogado como un desastre ambiental muy importante para el planeta, pues vinieron expertos de otro lugar del planeta, vinieron de España, vinieron también de Inglaterra, a tratar de buscar una solución a esa problemática que habían generado ellos. Y eso también podría ser la parte positiva, ¿no? Porque entiendo que también Repsol ya ha regulado muchas cosas para evitar de que estas emergencias sigan ocurriendo. Y eso es lo positivo, ¿no? Entonces, a veces vemos que la sanción me están sancionando, ya pierdo plata y todo lo demás. Pero gracias a eso también se regula que se puedan cumplir con las obligaciones. Y yo lo he visto mucho. Lo he visto como administrado y
también lo he visto como supervisor. He visto muchas veces más lo he visto como administrado, ¿no? Nos han venido a supervisar, nos han metido el miedo de que nos van a hacer proceso administrativo y tal vez por miedo a eso nos hemos corregido y hemos aprendido, ¿no? Y gracias a la supervisión que nos han realizado, pues aprendimos qué cosas teníamos que hacer y qué cosas no teníamos que hacer. Y eso es lo positivo. Incluso después de haber sido sancionados. Nos ha pasado eso. Y me ha pasado eso. Entonces, a eso es lo que yo básicamente le digo, ¿no? Leslie, alguien levantó la mano. Hola. Nada, doctor, entonces digamos, el aspecto positivo sería en que podría ¿Se mejorarse cumple? los planes de contingencia de una empresa, podría Sí, mejorarse en el aspecto ambiental en general se va a mejorar, digamos, ¿no? claro, claro. Johan, lo que se busca justamente es que se cumplan con esas obligaciones, ¿no? Y la fiscalización ambiental busca la promoción del cumplimiento. Y la sanción también es una estrategia de promoción del cumplimiento. Leslie. Sí, yo también quería comentar que el tema del procedimiento sancionador no solo busca los fines punitivos, no está enfrascado en sancionar y sancionar, sino que también le da como un tipo de orientación al administrado para que pueda mejorar más adelante, ¿no? Y no vuelva a cometer esas falencias o deficiencias que inicialmente tenía, porque todos los administrados no conocen al 100% de las normativas, peor aún si es que no tienen o cuentan con un staff de abogados que les pueda ir orientando. Muchas veces son personas naturales que inician su procedimiento solo y que propiamente la administración es quien los guía, ¿no? Entonces, de esos errores es que justamente aprenden, ¿no? Y como lo señalé, los procedimientos sancionadores no solo buscan los fines punitivos, sino que también puedan concientizar respecto a las normativas y el cuidado ambiental. Exacto. Muy bien, Leslie. Exacto. Muy bien. Johan, ¿quieres decir algo más? No, no, nada, doctor, felicitar a la alumna, perdón, a la compañera Leslie que ha hecho una explicación excelente, gracias. Listo. Muy bien, Johan. Entonces, como les decía, chicos, la fiscalización ambiental es este conjunto, ¿no es cierto?, de acciones, evaluar, supervisar y sancionar, ¿no? ¿Y quién realiza estas acciones? Esto es muy importante. Lo realiza una entidad de fiscalización ambiental, se llama EFA, ¿no? Y en nuestro país existen entidades de fiscalización ambiental nacionales, regionales y locales. Una EFA nacional, por ejemplo, es el famoso EFA, ¿no? Que ve temas obviamente a nivel nacional y que básicamente va a articular por los tres niveles de gobierno, ¿no? Que luego también lo vamos a aprender. Un EFA regional, por ejemplo, puede supervisar temas relacionados, por ejemplo, con la pequeña minería, ¿no? O con actividades de producción o por ejemplo, como actividades de producción como por ejemplo las piscigranjas o actividades de servicios como por ejemplo los servicios de salud, ¿no? Las cefas regionales supervisan, por ejemplo, el tema de las farmacias, ¿no? Por ejemplo, también el manejo ambiental en parte de las clínicas, ¿no? O algunas postas o ese tipo de servicios que se dan, ¿no? Y por ejemplo, también en el caso de los servicios turísticos, ¿no? Los hoteles, estos lugares que, por ejemplo, donde se realizan paseos, descansos, como por ejemplo los lodge, ¿no? O campamentos, ¿no? Donde van los turistas y llegan y todo lo demás. Eso es básicamente supervisado por las cefas regionales. Y en el caso de las cefas locales, van más, por ejemplo, por el tema de la gestión de residuos sólidos, ¿no? Por ejemplo, el manejo de los residuos sólidos en el caso de personas naturales como nosotros en nuestras casas, ¿no? O por ejemplo, de alguna actividad económica como bodegas, mercados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que realiza una entidad de fiscalización ambiental. Y algo muy importante, chicos, las entidades de fiscalización ambiental son y pertenecen solamente al sector público. No, una entidad de fiscalización ambiental no puede ser parte del sector privado, ¿no? Entonces siempre son del sector público, ¿no? Y estas tienen facultades expresas para desarrollar las funciones de fiscalización ambiental.
Entonces, estas EFAs pueden hacer la acción de evaluación, la acción de supervisión y la acción de sancionar, ¿no? Entonces, eso básicamente hacen, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, estas entidades de fiscalización ambiental pueden estar, o son EFAs que pueden ser de índole nacional, regional y local. Son entidades públicas que realizan básicamente estas acciones que les había mencionado, ¿no? Ahora, entonces, la fiscalización ambiental es ese conjunto de acciones, recuerden evaluar, supervisar, sancionar, que lo realiza una EFA, una entidad de fiscalización ambiental, que es una entidad pública. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad o destinada a asegurar el cumplimiento de qué? De las obligaciones ambientales fiscalizables, ¿no? Que es justamente lo que estábamos hablando de antes, ¿no? Estas obligaciones ambientales fiscalizables, chicos, se pueden encontrar en las normas ambientales, por ejemplo, el decreto legislativo 1278, que es la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, los instrumentos de gestión ambiental, que es justamente lo que estaban hablando de antes, vamos a aprender también qué es un instrumento de gestión ambiental, y los mandatos y disposiciones que pueden determinar el OEFA o cualquier EFA, ¿no? Que básicamente se conocen como medidas administrativas, ¿sí? Entonces, una obligación ambiental, ¿dónde lo puedo encontrar yo? Lo puedo encontrar en una norma, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo también más adelante para que ustedes también pueda quedar bien clara esta idea, ¿no? Un instrumento de gestión ambiental, por ejemplo, puede ser una evaluación de impacto ambiental. Ahí las empresas se comprometen a hacer ciertas cosas para proteger el ambiente, ¿no? Que no necesariamente esté dentro de una norma ambiental, ¿no? Pero sí lo ha escrito en su instrumento o en esa evaluación de impacto ambiental que lo tiene que hacer, ¿no? Y un mandato de disposición por el OEFA es cuando, por ejemplo, cuando uno va a supervisar, por ejemplo, ¿no? Yo voy a supervisar, por ejemplo, yo trabajo en el gobierno regional y pues soy una EFA regional y voy a ir a supervisar el manejo de residuos sólidos de una clínica, ¿no? Por ejemplo, la clínica, voy a inventar de nombre, la clínica Epson, ¿no? Que realiza, no sé, atención a personas en el sector salud. Y justamente cuando voy a supervisar, observo que esta clínica no maneja bien sus residuos sólidos y veo jeringas que están sacando y lo entregan a la municipalidad para que se lo lleven, ¿no? La municipalidad en su servicio de limpieza pública. Y obviamente eso no está bien porque según la norma, los residuos de estos tipos se tienen que ser entregados a empresas operadoras. Pero esta empresa no está cumpliendo eso, se lo está entregando a la municipalidad, ¿no? Entonces yo veo también que en la esquina donde está esta clínica, pues veo muchas bolsas rojas, no está manejando bien. Entonces yo obviamente estoy viendo que hay un peligro inminente ahí, ¿no es cierto? Un riesgo inminente peligro. Entonces como EFA regional, yo le puedo decir y ordenar a esta clínica que, por ejemplo, maneje de forma mucho más adecuada sus residuos sólidos, ¿no? Y que cumpla lo que establece la norma o que cumpla lo que dice su instrumento de gestión ambiental. Pero yo le voy a ordenar eso, ¿no? Porque estoy viendo que existe un riesgo. Y eso, chicos, es un mandato, disposición dictado por la EFA. No necesariamente tiene que ser por el OEFA, ¿no? En este caso sería el gobierno regional. Y se llama medida administrativa. Y le voy a ordenar que haga determinada acción. Por ejemplo, que maneje mejor sus residuos sólidos, ¿no? Eso es básicamente un mandato o disposición. Ahora, ¿quién tiene que cumplir estas obligaciones ambientales a cargo de sus administrados? Bueno, chicos, acá justamente viene la palabra administrado, ¿no? Yo no quería ser muy técnico porque ya se están familiarizando con unas palabritas que desde adelante, desde ahora en adelante vamos a hablar, ¿no? Un administrado es una persona natural, puede ser uno de nosotros, ¿no? Cualquiera de nosotros que tiene obligaciones ambientales, o por ser una persona jurídica, que es una empresa, ¿no? Que tiene básicamente un compromiso ambiental, tanto en la norma o en su instrumento de gestión ambiental o en los mandatos que le ha dictado a él. Eso básicamente es la fiscalización ambiental. Entonces, para que nosotros podamos entender nuevamente qué es fiscalizar, es un conjunto de acciones. ¿Qué acciones? Evaluar componentes ambientales como el agua, el aire, el suelo, supervisar obligaciones ambientales que pueden estar en las normas, IGAS o mandatos dictados por la EFA, y aquellos que incumplan, obviamente, con sus obligaciones, se les tiene que sancionar, ¿no? ¿Quién realiza esta acción? Una entidad de fiscalización ambiental.
¿Qué es esta entidad? Es básicamente una entidad pública que tiene facultades expresas dadas por la norma para desarrollar funciones de fiscalización, evaluar, supervisar, sancionar. ¿Con qué finalidad? De que se puedan cumplir con las normas ambientales o con las obligaciones ambientales, que pueden estar descritos en las normas, sigas o mandatos, ¿no es cierto?, que dicta la EFA. Y va a estar a cargo de sus administrados, que pueden ser cualquier persona natural o jurídica. Eso es la fiscalización ambiental. En resumen, básicamente es todo eso, chicos. ¿Listo? Entonces, si ustedes logran entender esta diapositiva nada más, el resto de cosas que luego podamos hablar o platicar va a ser mucho más sencillo y fácil. ¿Listo? Muy bien, ¿hasta acá alguien quiere participar? ¿Quiere dar alguna opinión o alguna pregunta o tal vez algo no les ha quedado claro? Chicos, Por mi parte, yo lo veo muy claro, un resumen muy bueno y una excelente explicación. gracias Gerardo. ¿Alguien más, chicos? Y luego también muy claro, profesor. Gracias. Buenas noches, consulta. Hermes. Sí, en caso que bueno, en una vivienda se esté realizando trabajos de soldadura, Ujú, en este caso armazón de estructuras, ujú. bueno, tengo entendido hasta donde he explicado, el EFA regional podría tener la competencia o es el EFA del que corresponde a la municipalidad provincial. Listo. Chicos, antes existía una herramienta que se llamaba el Se Confía. Ya, vamos a entrar, o tal vez ya lo han habilitado. Ya, esperen un rato, voy a abrir un, este, un Google para que podamos ver esta herramienta que era muy chévere. Ya, espérame, ¿dónde está? Acá está. Entonces, existía esta herramienta, pues se confía, pero parece que está entrada en mantenimiento y por ahí que hemos tenido un poco de complicaciones, ¿no? Alguna vez también cuando estaba dando una capacitación, quería entrar y no se podía entrar. Pero, vamos a ver si ahora, a ver si parece ahora, está habilitado o no. A ver, creo que esto. Sí, se está viendo mi pantalla, ¿no? Chicos, se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, 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 Hola. doctor. pero Entonces, se escribe se confía. ¿Listo? Creo que no está. No está habilitada el se confía. Lo están actualizando, chicos. Pero les comento que era el se confía. El Se Confía, chicos, era una herramienta que tenía el OEFA, en donde uno podía entrar y verificar a quién le corresponde tal actividad, ¿no? A qué EFA le corresponde supervisar tal actividad. Por ejemplo, ¿no? Tú entras al Se Confía y ahí colocabas, ¿no? Está viendo, no sé, ruidos por actividades relacionadas a la soldadura, ¿no es cierto? A un taller mecánico y todo lo demás. Y el Se Confía te preguntaba, ¿dónde ocurre eso? ¿No? Tú ponías ahí, ¿no? Ocurre en una zona urbana o rural. Tú escogías, ¿no? ¿En qué departamento, en qué provincia, en qué... Y así te hacían preguntas. Y luego tú hacías consultar, pum, y te salía quién era la EFA, encargada de hacer esa supervisión, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, y así podías hacer muchas consultas, ¿no? Pero ahora el Se Confía está un poco, está en stand-by, ¿no? Está como que eh, está en actualización y no podemos utilizar ese confía, ¿no? Ya he buscado y no se puede. Pero, por ejemplo, chicos, en el caso de alguna actividad, por ejemplo, como el tema de del metal metálica y todo lo demás, es una competencia no del gobierno regional, no, es una competencia del OEFA. Entonces, ¿por qué se considera como una actividad productiva? ¿No? Y por lo tanto es la EFA encargada de hacer las acciones de supervisión a esa actividad relacionada, ¿no? Entonces,
Obviamente cuando ustedes van a aprender un poco hay que revisar muchas normas, ¿no? Ya yo uno por la experiencia y por las cosas que voy viendo todos los días, ya sé más o menos qué actividad le corresponde a quién compite y todo lo demás, ¿no? Yo les voy a tratar de enseñar lo más amplio que sea posible para que ustedes puedan de alguna u otra forma tener esa precisión, ¿no? Pero igual, siempre sale una norma que actualiza alguna competencia o aquello y todo lo demás. Y siempre cuando estamos en temas ambientales tenemos que estar leyendo a cada rato y estar al tanto de las normas que salen, ¿no? Porque se actualiza algo y ya, antes era la competencia de la municipalidad y ahora pasó a la UEFA, y antes era de la UEFA y pasó a la municipalidad, o era del ministerio de aquello y todo lo demás y aquello y va cambiando, ¿no? Entonces, hay que tener también en cuenta eso, ¿no? Pero, ni bien él se confía también se actualice, yo se los paso y tal vez haga un videíto para que ustedes puedan ver y también tener esa herramienta, ¿no? Antes se tenía, pero no, ya no hay. Él se confía. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta más? Hola. Todo claro, ¿no? Chicos, ¿están ahí? ¿Sí? Sí, sí. Ok, Genial, muy bien. Listo. Entonces, ya con esto, hemos aprendido esta partecita muy importante de qué es la fiscalización ambiental. Ya han tenido una idea, ya tienen una idea mucho más clara. Por favor, ¿qué es fiscalizar? Es un conjunto de acciones. ¿Qué acciones? Evaluar, supervisar, sancionar. ¿Quién lo realiza? Una entidad de fiscalización ambiental llamada EFA, ¿no es cierto? ¿Con qué propósito? Con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales que pueden estar en las normas, en los IGAS o en los mandatos que puede dictar una EFA, ¿no? ¿A cargo de quién? De los administrados que pueden ser personas natural o jurídicas. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, esto ya es prácticamente un repaso de lo que les estaba explicando de antes, ¿no? Chicos, la fiscalización ambiental, como les había dicho, es un conjunto de acciones, ¿no es cierto? ¿Qué acciones? Bueno, las funciones de evaluación de la calidad ambiental. Ya les dije, agua, aire, suelo, ¿no? Flora y fauna. La supervisión de las obligaciones ambientales fiscalizables, ¿no es cierto? Y el ejercicio de la potestad sancionadora. ¿Listo? ¿Qué es evaluar? Acá está, chicos, ¿no? Evaluar es vigilar y monitorear el ambiente, ¿no? Para prevenir impactos ambientales, ¿no? Determinar presuntas responsabilidades en caso de incumplimientos a la normativa ambiental, ¿no? Por ejemplo, chicos, cuando ocurrió el vertimiento de este hidrocarburo, ¿no es cierto?, al mar por la refinería de La Pampilla, ¿no? Y el tema de Repsol, hasta el día de hoy, chicos, se siguen realizando evaluaciones ambientales, ¿no? Se evalúa la calidad de aire, ¿no? Y, por ejemplo, ustedes pueden entrar a las herramientas que tiene el OEFA, que son de acceso público. Vamos a entrar acá para ver, por ejemplo, dónde se está realizando esta función de evaluación. ¿Sí? Simplemente ponen así, PIFA OEFA, ¿no? PIFA OEFA, como están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí, bien, ¿no? Y ustedes pueden entrar a esa información para poder conocer dónde se está realizando acciones de evaluación en nuestro país, ¿no? Y acá, por ejemplo, pueden ver muchas cosas que luego lo vamos a, a detallar adelante, ¿no? Pero, por ejemplo, miren, acá tenemos vigilancia ambiental de la calidad de aire, ¿no? Consulta información de calidad de aire en tiempo real a nivel nacional. A ver, ¿cómo estará la calidad de aire? Entonces, acá el OEF ha instalado instrumentos, equipos, puntos de monitoreo, ¿sí? De la calidad de aire en diferentes puntos de nuestro país, ¿no? Especialmente donde hay mucha problemática de contaminación. Por ejemplo, ahorita estamos en la estación La Oroya, ¿no? Variación temporal de contaminantes. ¿Qué se ha evaluado? Por ejemplo, vamos a ver, acá me están dando rangos de fecha desde el 5 de mayo, ¿no es cierto? Desde el 4 de mayo, creo que es, claro, desde el 4 de mayo del 2025 hasta el 3 de junio del 2025, ¿no? Y acá me dicen las fechas, chicos, de lo que se ha evaluado, ¿no? El 11, el 18, el 25 de mayo, miren, primero de junio. El primero de junio, por ejemplo, sobre este componente dióxido de azufre, se ha evaluado y acá ha salido el resultado, ¿no? Este es el resultado del primero de junio de 2025, ¿no? Dice que todavía está prevalidado, ¿no? Seguramente que todavía no están sacando los datos
que me puedan a mí dar una interpretación mucho más precisa, ¿no? Pero ya me da una idea, ¿no? Ahorita está en 22,77 microgramos por metro cúbico, ¿no? Entonces, están evaluando la calidad, por ejemplo, del aire en la estación La Oroya, ¿no? Y así ustedes pueden ver de qué otros componentes. Por ejemplo, a ver, podemos ver, creo que solamente tienen para dióxido de azufre en esta estación, ¿no? Pero a ver, vámonos a otra estación. Por ejemplo, vamos a Lima, ¿no? Que es uno de los lugares que también, o por ejemplo, acá hay Cajamarquilla, ¿no? Estación Cajamarquilla y la estación, creo que no nos está mostrando los datos. A ver. O, por ejemplo, a ver, vamos a una esta otra estación que también salen, no sé por qué, creo que sí, está cargando, chicos, ¿no? Miren, acá, por ejemplo, en la estación Cajamarquilla también hay desde el 6 de abril, 13, así, hasta el 1 de junio, ¿no? Y con esto se puede determinar, pues, cómo está la calidad de aire en esas zonas y todo lo demás, ¿no? Así tiene nuestro país diferentes puntos. Incluso, chicos, aparte de esto, también hay un mapa del Perú en donde se puede ver, por ejemplo, el tema del seguimiento del derrame de petróleo de la refinería La Pampilla, ¿no? Y va a aparecer un mapa del Perú y los lugares en donde están haciendo, por ejemplo, evaluación del componente agua, ¿no? En nuestro país. Eso es básicamente el tema de evaluación ambiental, ¿no? Estos son con los datos del OEFA, ¿no? Y acá, chicos, ustedes pueden ver, por ejemplo, en lugares donde han encontrado puntos, miren, excede hidrocarburos totales de petróleo y aceite, ¿no? Se han encontrado en 9 zonas, que los hidrocarburos están excedidos, ¿no? Y estos son los meses que se ha realizado la evaluación, ¿no? Playa La Pampilla, Ventanilla, Costa Azul, Punta Pancha, Punta Malecón, Playa Ancón, Miramar y así en otros lugares, ¿no? En 75 no excede, ¿no? Y se ha visto, ¿no? Entonces, bueno, especialmente en el departamento de Lima, ¿no? Porque ha ido ahí, ha sido muy cerca ahí el derrame del hidrocarburo, ¿no? Y así. Entonces, pueden ustedes utilizar estas herramientas para poder ver, ¿no? Cómo se está haciendo la evaluación ambiental en esta zona. ¿Listo? Y eso se encuentra en el PIFA, ¿sí? Del OEF. Entonces, la evaluación es eso, chicos, ¿no? Hacer seguimiento para conocer el estado real y determinar, y ver el estado real del componente ambiental, el agua, el aire, el suelo, ¿no? Y bueno, en el caso de que haya un presunto incumplimiento, se puede presumir, pero generalmente por evaluación ambiental, tú no le puedes echar la culpa a alguien que está deteriorando la calidad ambiental porque tiene un estudio específico para poder hacer eso que se llama estudio de causalidad, ¿no? Pero yo voy y monitoreo calidad de aire, ¿no? Y veo que el aire está muy contaminado, yo no puedo decir que tal actividad está haciendo eso, porque solamente no estoy siendo objetivo, ¿no? Ustedes saben que el aire tiene muchos componentes, ¿no? Y obviamente no podría echarle la culpa solamente a una persona, ¿no? Y la acción de supervisión, chicos, ya saben, ¿no? Seguimiento y verificación con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la regulación ambiental, ¿no? Por parte de los administrados. En otras palabras, que cumplan con sus obligaciones ambientales. Eso es supervisar. Y la fiscalización, bueno, investiga la comisión, ¿no? De posibles infracciones administrativas sancionables, ¿no? Y la imposición de sanciones correspondientes, ¿no? Adicionalmente, chicos, comprende la facultad de dictar medidas cautelares o correctivas, ¿no? O sea, cuando te sancionan, no solamente es una sanción monetaria, ¿no? Porque también te Eh, pueden decir, sí, oye, Ministerio. tienes que hacer esta actividad más, ¿no? Tienes que remediar este lugar más, tienes que cumplir con tu obligación, ¿no? Eso básicamente. Chicos, les decía, ¿quién realiza estas acciones en la fiscalización ambiental? ¿Cómo se llama esa entidad que realiza las acciones de fiscalización ambiental? ¿Cómo se llama, chicos? Chicos, La entidad de fiscalización ambiental. exacto, las famosas EFAS, una entidad de fiscalización ambiental o EFAS, ¿no? Es una entidad pública de ámbito nacional, chicos, es una entidad pública, no hay EFAS privadas por si acaso. Oye, pero podría haber una entidad privada que haga algo parecido a la fiscalización ambiental. Sí, podría ser el tema
por ejemplo, ¿cómo se llama? De determinar la calidad, ¿no? Las famosas auditorías ambientales. Podría ser, ¿no? Porque ven procesos, ¿no? Pero no necesariamente eso es una fiscalización ambiental, ¿listo? Entonces, ¿qué es una EFA? Es una entidad pública, puede ser de ámbito nacional, como el OEFA, por ejemplo, ámbito regional, como los gobiernos regionales, o local, como las municipalidades, ¿no? Chicos, no todas las cefas tienen atribuidas todas las funciones de fiscalización. ¿Recuerdan que les he dicho cuáles son las funciones de fiscalización ambiental? La función de evaluación, la función de supervisión, la potestad sancionadora, ¿no? Esas acciones que les decía son funciones de fiscalización. Entonces, no todas pueden, por ejemplo, realizar funciones de supervisión ambiental, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado del ANA? Chicos, ¿han escuchado sobre del ANA? Claro, ¿Qué es el ANA, Asociación por Nacional del ejemplo? Agua. Es la Autoridad Nacional del No, la Agua, autoridad, perdón. ¿no? Por ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua, chicos, el ANA, no puede realizar acciones de supervisión ambiental, pero lo que sí hace es evaluar la calidad del agua. Eso sí, evalúa calidad del agua, pero supervisar no, no lo puede hacer, ¿no? Y así, por ejemplo, hay algunas cefas que pueden tener algunas funciones y pueden tener todas las funciones, ¿no? El UEFA, por ejemplo, tiene todas las funciones, evalúa, supervisa y sanciona, ¿no? Y algunas cefas regionales también, ¿no? Pueden realizar la función de evaluación, pueden realizar la función de supervisión, pueden realizar la función, por ejemplo, también de sancionar. Por ejemplo, hay EFAs regionales en nuestro país que no realizan la función de evaluación. Como por ejemplo, en la EFA de Cusco, que es la EFA regional del Cusco, el gobierno regional del Cusco no tiene las funciones de evaluación, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, primero su norma la norma o el ROC que ellos tienen no les da esa potestad, no lo tienen estructurado y todo lo demás, pero no quiere decir que no lo puedan hacer. En un futuro sí lo podrían hacer, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, no lo están haciendo y tampoco están obligados a hacerlo, ¿no? Y así. Ahora, conforme a la normativa vigente, ¿no? Ahora, la fiscalización ambiental, chicos, dentro de una entidad pública, y esto es muy importante, tiene que estar ejercida por unidades orgánicas de la misma EFA. ¿Cómo se llama ese documento que organiza todas las actividades y funciones y roles que tiene una entidad pública? ¿Alguien sabe cómo se llama ese documento? Muy bien, Leslie, el ROF, exacto. Es el famoso Reglamento Organizacional y Funciones, ¿cierto? Listo. Por ejemplo, una municipalidad, que es una EFA, tiene que tener un ROF y en ese ROF tiene que estipularse qué unidad orgánica, o sea, qué oficina, qué área realiza las funciones de fiscalización ambiental. ¿Entienden? Igual tiene que ocurrir en el caso del gobierno regional, igual ocurre en una EFA nacional. Los ROPS son estos documentos que nos sirven a nosotros para saber qué entidad puede hacer la fiscalización ambiental. Por ejemplo, a ver, la gerencia de equipo mecánico de la Municipalidad Provincial de Trujillo podría realizar acciones de fiscalización ambiental. Chicos, chicos, estoy haciendo un ejemplo. ¿Sí? ¿Me responden eso? Johan. No, doctor, le iba a pedir por favor que repitiera la pregunta, discúlpeme. La pregunta era referida a la oficina de equipo mecánico, ¿no? Y mantenimiento de la Municipalidad Provincial de Trujillo, ¿no? ¿Podría realizar acciones de fiscalización ambiental? Desde luego que no. Mm, Es O sentido sea, común, ¿verdad? claro, entiendo que hay un área de rentas y fiscalización que sí estaría encaminada a eso, ¿no? Pero otra no creo. Claro, pero ¿qué documento sí podría ordenarme eso? Y me podría decir, mira, tú no puedes hacer esto porque no es tu función, y esta oficina sí lo Perdón. tendría que hacer. El ROB, exactamente. Para eso sirve el ROB, chicos, ¿no? Y algunos que entren tal vez a trabajar, a hacer fiscalización ambiental, porque seguramente algunos van a empezar en municipalidades o en gobierno regional, o tal vez algunos van a hacer alguna consultoría y todo lo demás, tienen que revisar el ROB. Es muy importante, un paso muy importante para saber, claro, quién tiene que realizar las funciones de fiscalización ambiental. ¿Me entiende? ¿Sí?
Por eso es que dice acá, la fiscalización ambiental es ejercida por las unidades orgánicas de la EFA. Y esas unidades orgánicas están bien establecidas, ¿dónde? En el RO. ¿Listo? Ahora, excepcionalmente y por disposición legal, podrán ser consideradas EFAs, ¿no es cierto?, aquel órgano de línea de la entidad que se encuentre facultado para realizar funciones de fiscalización ambiental. Porque también ocurre, ¿no? Por ejemplo, chicos, las EFAs locales tienen este problema cuando son municipalidades muy pequeñitas, las municipalidades distritales. Las municipalidades distritales creo que por norma solamente pueden tener gerencia municipal y creo que tienen hasta tres gerencias o hasta cinco, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las municipalidades distritales tienen el tema ambiental, las gerencias de desarrollo económico y servicios, por ejemplo, ¿no? Pero no existe la gerencia de gestión ambiental y fiscalización, no, no hay, ¿no? Existe una gerencia así simplecita, chiquitita como gerencia de desarrollo económico y servicios. Esta gerencia, como es tan pequeñita la municipalidad, ¿no? No tiene mucho presupuesto. Esta misma gerencia, sin tener una denominación ambiental, ¿no? Podría, según su ROP, realizar acciones de fiscalización ambiental, ¿no? Porque la norma no se lo permite tampoco, ¿no? Y tampoco el tema presupuestal y es muy pequeño. No va a estar creando, pues, áreas para poder determinar, ¿no? Y incluso esta gerencia de desarrollo económico y servicios podría tener, ¿no?, la unidad de gestión ambiental. Y ahí podría estar una persona encargada para el tema de fiscalización ambiental, ¿no? Entonces, eso ocurre, por ejemplo. Puede haber excepciones también, ¿no? Pero tampoco no puede haber excepciones tan grandes como el ejemplo que les hice, ¿no? Que el área de equipo mecánico se encarga de hacer la fiscalización ambiental porque no tendría nada que ver, ¿no? Básicamente. Entonces, chicos, estas EFAs, ya saben, son instituciones públicas, no pueden ser privadas, chicos, de ámbito nacional, regional y local, que tienen las facultades para realizar funciones de fiscalización ambiental. Recuerda que no todas tienen esas facultades, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer? Tienen competencia para supervisar el cumplimiento de las obligaciones ambientales. Importante. También ejercen sus funciones de manera independiente y autónoma en relación con el OEFA, ¿sí? Claro, el OEFA, luego vamos a aprender que es el ente rector en temas ambientales, especialmente fiscalización ambiental, ¿no? Este, y la EFA puede hacer su trabajo, por ejemplo, una municipalidad provincial o el gobierno regional o una municipalidad distrital puede hacer sus acciones de fiscalización ambiental muy independiente a lo que el OEFA haga, ¿no? Obviamente, para poder hacer fiscalización ambiental tienen que tener una planificación, un instrumento de planificación que se llama Planefa. Y ahí dirán, no, yo voy a hacer tres acciones de supervisión ambiental a tres tiendas, ¿no? Entonces, ellas pueden hacer sus acciones de fiscalización ambiental muy independiente a lo que el OEFA esté haciendo, ¿no? Pero eso sí, el OEFA va a evaluar esas acciones que ellos hagan, ¿no? Porque obviamente es el ente rector en temas de fiscalización ambiental y luego vamos a saber por qué el OEFA tiene que supervisar cómo hacen ese trabajo esas demás EFAs chiquititas que existen en nuestro país, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver a que el OEFA se esté metiendo en su trabajo, ¿no? Las municipalidades lo hacen aparte, lo pueden hacer aparte, ellos programan cuándo, cómo, dónde, y lo único que el OEFA evalúa es si esa supervisión se está haciendo de acuerdo a la norma o no se está cumpliendo la norma, nada más, ¿no? Y deben de cumplir con los lineamientos y directivas del OEFA. Eso sí, ¿no? Que emite en su calidad de ente rector del CINEFA. El OEFA va a determinar cómo se hace la supervisión ambiental, va a sacar lineamientos. Y un lineamiento es básicamente un documento que sirve para que las CEFAs nacionales, que no sean específicamente el OEFA, el gobierno regional y las municipalidades, puedan saber cómo se hace una fiscalización ambiental, qué cosa debe contener una fiscalización ambiental y especialmente no transgredir otras funciones, ¿no? Que a veces ocurre y pasa. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, chicos. ¿Se entendió esta partecita, Una consulta. Gerardo? En el caso de que una EFA, vamos a decir a nivel local, tenga las competencias de supervisar y quiera Ujú. realizar, no sé, pues estas acciones de supervisión en algún punto, en algo, están facultados en, por ejemplo, subcontratar a un tercero, un especialista, por ejemplo, si necesitaran un equipo o algo, ¿se puede hacer? Sí, sí, claro, chicos. El OEFA hace eso, ¿eh?
el OEFA contrata personas terceras por un contrato de servicio para hacer acciones de supervisión ambiental a nombre del OEFA, ¿no? Y eso hace el mismo OEFA. Y hace poquito vi que tres, cuatro municipalidades acá en Cusco empezaron a sacar procesos para contratación de personas terceras para que puedan realizar acciones de supervisión a nombre de la municipalidad. Lo pueden hacer, siempre y cuando también todo eso esté estipulado en su normativa, bueno, en su ROF, en su MOB de ellos, ¿no? Y en su reglamento de supervisión ambiental que tengan ellos también. ¿No? En el caso del OEFA está claro. Dicen que también pueden contratar terceras personas que pueden realizar acciones de supervisión a cargo del OEFA. Y eso se les llama terceros supervisores. Sí se puede hacer eso, ¿no? Pero para eso su Dale. reglamento de supervisión tiene que estar claro y tiene que especificar eso. ¿Sí? Chicos, Quedó claro. genial, Gerardo. Entonces, ¿estás preparado para que te contraten como tercero? ¿Sí? Y como les había comentado, chicos, el OEFA tiene una modalidad de contrato este, para personas naturales o terceras que no pertenecen parte del OEFA, que se llaman terceros y que ustedes pueden entrar por si acaso, se pueden inscribir a ser terceros. Inscríbanse, chicos, y les van a... Yo soy tercero, bueno, o sea, tengo mi inscripción de tercero porque así empezaba en el OEFA, ¿no? Ustedes pueden poner así, miren, CIRTE o EFA, así. Ay, sí se ve mi pantalla, ¿no? Sí, ¿Sí Sí, se sí. ve? Listo. Acá, CIRTE o EFA. Y entran acá al CIRTE, ¿no? Y hasta ahora incluso me siguen llegando invitaciones del CIRTE a mí, ¿no? Así he empezado yo. Y acá, chicos, entra Sistema de Registro de Terceros. Entonces acá, donde dice iniciar sesión, si tienen cuenta, ingresan, ¿no? Pero si no tienen cuenta, que creo que es la mayoría, pueden registrarse acá. Y acá ustedes, chicos, pueden llenar todos sus datos, ¿no? Por ejemplo, voy a llenar yo ya 45 64 02 24 es mi DNI. Y automáticamente va a buscar, ay, por favor, asegúrese de hacer el código CAPTCHA. Ah, sí, pues, esto más. Ujú. Y miren, ya apareció. Mira, pero yo, bueno, yo ya estoy registrado, ¿no? No podría registrarme. El usuario tal ya está registrado, ¿no? Pero igual te sale tu nombre completo, todas tus cosas, y tú puedes, es muy fácil registrarse como tercero, chicos. Es seguir nada más, seguir, 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 seguir. Y si tienen alguna consulta, les pasa algo, ustedes pueden enviar un correo acá a registroterceros@oefa.com.p. Y te llega así, mira, vamos a entrar a mi correo y te va a llegar así, por ejemplo, ¿no? Ahí está, miren, por ejemplo, acá me llegó estas invitaciones. No, mira, Roger Zapata, te estamos invitando a que te presentes a este proceso, ¿no? ¿En qué coordinación? Coordinación de supervisión ambiental en minería, ¿no? Y acá también te llega, por ejemplo, acá otra para la oficina es concentrada de Puno, ¿no? Y a ver, vamos a poner así solo o EFA para que ustedes vean, chicos, y se puedan inscribir. Yo antes era muy celoso, no celoso, sino miedoso, ¿no? A ver, no, no sale, creo que sirte. A ver, vamos a ver. Y era miedoso y no me salía, pues, no me presentaba a esas convocatorias así, ¿no? Y a veces uno es tonto, pues, porque no aprovecha estas oportunidades, ¿no? Miren, por ejemplo, esto me llegó cuando, a ver, el 20 de mayo, oficinas concentrada de Huánuco. Y así ustedes pueden inscribirse ahí, chicos, y entrar y postular. Consejo, entren, inscríbanse y a todas las convocatorias que ustedes den, de acuerdo a la profesión que tengan, denle, postulen, pónganle sí, postulen y vean qué preguntas les hacen, cómo les preguntan, cómo aquello. Y de acuerdo a eso también van estudiando qué cosas, siempre preguntan y todo lo demás, ¿no? Así pueden entrar al CIRTE también, ¿no? Ujú. Sí, yo cuento con el registro nivel 3. Buena, muy bien, Gianfranco. ¿Y ya te está llegando convocatorias o no? Muy bien. Entonces, chicos, básicamente es eso, ¿no?
lo que hace la EFA. Muy bien, chicos. Listo. Pregunta, chicos, ¿la EFA es una entidad pública? Sí. Así es. Muy bien, muy bien. Listo. ¿Ya? Entonces, chicos, acá hay algo muy importante que quiero que ustedes también se entiendan, ¿no? ¿Qué es la fiscalización ambiental? Esto es muy importante. Ya saben que es un conjunto de acciones. ¿Qué acciones? Evaluar, supervisar, sancionar. ¿Quién lo hace? Una EFA, que es una entidad pública, destinada, ¿no es cierto?, a asegurar todas las obligaciones ambientales al cargo de sus administrados. Pero hay dos cositas que a veces que no se entienden, ¿no? La fiscalización ambiental tiene, vamos a decir así, dos conceptos. Uno en sentido amplio. En sentido amplio, como dices, pues vigilar, controlar, monitorear, realizar seguimiento, verificación. Y acá vendría lo que yo les estoy comentando, ¿no? La evaluación, la supervisión y la fiscalización y obviamente otras similares. ¿No? En sentido amplio es evaluar, supervisar y sancionar. Y obviamente cuando uno evalúa puede vigilar, controlar, monitorear, y cuando uno supervisa puede hacer seguimiento, verificación, ¿no es cierto? Y bueno, la fiscalización y otras similares como la sanción. Ese es en sentido amplio. Pero el sentido estricto es básicamente la facultad de investigar la comisión de posibles infracciones administrativas. O sea, comisión, chicos, es como que un presunto culpable, ¿no? O como que tú hubieras hecho algo para que haya incumplido con la norma, ¿no? Entonces, básicamente, en sentido estricto sería que tú has sido culpable por no cumplir alguna obligación y obviamente te van a dar pues una posible infracción administrativa, ¿no? Y van a ponerte sanciones y medidas correctivas, ¿no? Porque obviamente que uno incumpla, no quiere decir que tú, por ejemplo, como Repsol, ¿no? No quiere decir que Repsol ya contamina el mar del Perú y ya, pues, Repsol nos paga y listo, ¿no? Ya está. No, no, Repsol también tiene que hacer acciones que corrijan esa contaminación, ¿no? Limpiezas, incluso, zonas de recuperación, traslado de los residuos que se han generado, cosas así, ¿no? Entonces, en sentido estricto, está que se puede entender como aquel poder que tiene el Estado de imponer sanciones, ¿no es cierto?, por el incumplimiento de obligaciones ambientales. Eso básicamente es en sentido estricto. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta también esos dos conceptos de la fiscalización ambiental. Ahora, la fiscalización, chicos, de acuerdo al reglamento de supervisión, ¿sí? Tiene principios que rigen la fiscalización ambiental, ¿no? Como la coherencia, la transparencia, la eficacia, la eficiencia, la efectividad y la mejora continua. Luego, cuando hagamos la acción de supervisión, les voy a explicar cada una de de estos principios que son muy importantes que también ustedes conozcan, ¿no? Y que de una vez, cuando también, te preguntes por qué estás haciendo una acción de supervisión y por qué hacen ciertas cosas y todo lo demás, es por los principios que se encuentran ahí. ¿Listo? Muy bien, chicos. ¿Hasta acá alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí? ¿Todo claro? Chicos, Ingeniero, yo ¿sí? tengo una consulta. Díganme. Yo Por soy ejemplo, biólogo. disculpe. No te preocupes. Sí. Lo que pasa es que, bueno, eso es una cuestión un poco más técnica, ¿no? Pero sí Mm, involucra a la parte del abogado al iniciar el procedimiento sancionador. Lo que pasa es que ujú, cuando van a campo, verifican no solo, pues, como usted lo comentó, el tema ambiental eh, y propiamente la calidad de agua, aire, flora, fauna, ¿no? Entonces, ¿cómo delimitan sus funciones con otras entidades, como por ejemplo CERFOR, el tema de los ujú. árboles? Porque en minería, por ejemplo, en la zona de Huánuco, sí se cuenta con zonas boscosas, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces los administrados en un 100% no declaran la totalidad de cómo está el ambiente, el perímetro, el espacio, ¿no? Entonces, cuando va a fiscalizar propiamente el técnico, se percata de que no condice lo que dice el estudio ambiental, propiamente lo que está supervisando. En ese Ujú. caso, por ejemplo, de advertir algo, y que no sería competencia, por ejemplo, de una DREM, se le comunica Sí. a un CERFOR o cómo es Se le esa comunicación. comunica. Perdón, perdón, te perdí. ¿Qué ibas a terminar? Sí, ¿cómo sería esa comunicación? Porque se supone que, o sea, mi duda es que como es
el procedimiento es netamente de la DREM, ¿no? Ah, En cuanto a la supervisión, en ese interín se percata de que efectivamente de lo que hubo, o ve rastros de árboles talados, ¿no? Entonces, yo me imagino que ahí se requiere la opinión de Serfor. Y en ese caso, ¿cómo se introduciría Serfor en el procedimiento? Ya no tendría injerencia la DREM y propiamente por ser competencia de Serfor se derivaría los actuados, un reporte. ¿Cómo sería ese aspecto? listo. Vamos a hacer este ejemplo, vamos a amplificar lo que te ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, vamos a imaginar que el gobierno regional de Huánuco, ¿verdad? Sí, Ya. Que el gobierno regional de Huánuco está realizando una acción de supervisión, pero sobre pequeña minería, ¿no? Que es su competencia. Entonces ellos van a supervisar la pequeña minería y todo lo demás, y en eso que están supervisando observan que en una zona que es un bosque, están talando árboles, ¿no? Y están sacando árboles a diestra y siniestra, ¿no? Obviamente el gobierno regional no tiene esa competencia para poder hacer una acción de supervisión, pero el que no tenga esa competencia no quiere decir que puede hacerse el ciego. ¿No? Porque cuando uno va a supervisar, chicos, y eso también lo he aprendido mucho de los jefes que he tenido y les agradezco bastante, en una supervisión ambiental y en un acto de supervisión uno tiene que ser detallista, colocar todo lo que ha observado. Es mejor pecar de pecar de exceso que no tener nada de información, ¿no? En ese caso, no se hace una acción de supervisión. Lo que se debe de hacer es un acta de verificación. Solo verificar. ¿No? Entonces, tú como gobierno regional puedes ir y levantas una actita o una ficha de verificación en donde informas lo que está ocurriendo, la problemática que tú estás observando, ¿no? Está viendo una presunta, bueno, está viendo tala de árboles, ¿no es cierto? En tal zona, con tales coordenadas, ¿no? En tal lugar, con tanto de área. Ustedes pueden detallar toda esa información. Por lo tanto, tú, si tendríamos el confía, podríamos averiguar a qué jefe le corresponde, ¿no? A qué oficina o quién podría hacer esa acción de supervisión. Pero si tal vez no lo tienes y no puedes, y no sabes de quién es su competencia, el OEFA, chicos, tiene una plataforma que se llama SINADA. Es el Servicio para Realizar Denuncias Ambientales. Entonces, ustedes pueden, primero eso es una vía, ¿no? Si conoces quién es el competente, como en este caso, Serfor, tú le puedes enviar un oficio. Tú como gobierno regional le envías un oficio de que se observó, ¿no es cierto?, no sé, deterioro ambiental o tala de árboles en tal zona, ¿no? Y se lo envías al CERFOR mediante un oficio. Y si quieres, ahí adjuntas también tu ficha de verificación. Y el CERFOR ya obviamente tomará conocimiento pues va a organizar o se programará una acción de supervisión. Pero si tal vez no conoces quién es el ente competente, puedes utilizar el SINADA y tú puedes realizar una denuncia ambiental mediante el SINADA. También eso vamos a hacer, chicos, luego, pero solamente así como para rapidito, no sé quién hay de esta pregunta, ¿no? Pueden ustedes entrar acá al SINADA, listo, uy, esto lo voy a cerrar y acá en Google ponen SINADA, ¿no? Y ingresan acá al SINADA. Y acá dice, ¿no? Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales y nada. Y ustedes pueden acá realizar una denuncia ambiental. Puede ser de forma anónima, puede ser denuncia con reserva de identidad, con estas dos cosas, ¿no? Entonces, ustedes, vamos a poner una anónima, ¿no? Y acá ustedes pueden registrar la ubicación, pueden, acá hay un mapita del Perú, en donde pueden ustedes buscar el lugar donde se está generando todo eso, ponen continuar. Ahora vamos a hacer un ejemplo rapidito, ¿ya? Ancash, por ejemplo, ¿ya? Continuar, a ver, continuar. A veces un poquito demora esto, chicos, porque obviamente es un dashboard con Google, con un dashboard con ArcGIS y un poquito demora esto, ¿no? Y también porque ahorita mi internet no está tan bien, ¿no? Y y pueden utilizar la plataforma sin nada. Creo que ahorita no está entrando. No es que esté fallando la plataforma. Mi internet sí está un poco lento. Y ya, y les voy a, otro día cuando hagamos este tema, les voy a enseñar cómo entrar y hacer una denuncia ambiental, que sería la segunda vía, ¿no? Entonces, eso también
puede pasar, chicos, y pueden tener esa forma también de comunicación. Entonces, cuando se hace esa denuncia por si nada, eso le llega al UEFA y el UEFA pues determina quién es la EFA competente para poder realizar esa atención de esa denuncia ambiental, ¿no? Y ya la EFA tiene que realizar su acción y obviamente entender de mejor forma, ¿no es cierto? Qué puede hacer para poder atender ese presunto daño ambiental y presunto incumplimiento a las normas ambientales. Leslie, no sé si te respondí. Leslie, ¿sí? Genial. Sí, a mí una vez también me pasó eso. Un administrado, este, eh, eh, ¿qué ocurrió? Que fuimos a supervisar, cuando estaba trabajando en la municipalidad, fuimos a supervisar a una, a una, era un mercado, creo, como era como un mercadito, era. Ya, pero era un privado, era un mercadito. Fuimos a supervisar y justo ese mercadito estaba entre el límite entre una municipalidad provincial y una distrital. Entre los límites era. Y la municipalidad distrital había ido a supervisarlos también. Obviamente no era de su competencia porque la municipalidad distrital, primero porque ese mercadito estaba dentro de la jurisdicción de nosotros y no en la jurisdicción de la municipalidad distrital. Pero igual ellos fueron, pues, ¿no? Hicieron su acción de supervisión y cuando nosotros fuimos, el administrador agarró y dijo, no, pero a mí ya me vinieron a supervisar los de Huanchac, ¿por qué está viniendo ustedes a supervisar nuevamente? ¿Qué está ocurriendo? Y todo lo demás. Y bueno, obviamente cuando fuimos a ver cómo estaban almacenando sus residuos sólidos, están almacenando terriblemente, ¿no? Es más, vecinos se habían quejado de ese mercadito porque había habido presunta de ratas y todo lo demás. Efectivamente, pues cuando fuimos chicos, no estaban manejando bien sus residuos y sí, no hemos visto las ratas, ¿no? Pero sí hemos visto vestigios de ratas, ¿no? Sus huellitas, su excrementito y todo lo demás, ¿no? Entonces, ya levantamos el acta y todo lo demás. Y cuando les pusimos un tiempo para que puedan subsanar y enviar todo limpio, nos envían una carta, ¿cómo se llama? Un escrito. Seguramente se habrán conseguido un abogado que los asesore y todo lo demás. Y cuando la otra municipalidad los fue a supervisar, la municipalidad había colocado ahí que ellos sí estaban cumpliendo con su almacenamiento y que todos sus residuos estaban muy bien. Y ese escrito nos los pasan a nosotros para decir que ya fueron supervisados. Y no es así, pues chicos, no era su competencia, ¿no? Entonces eso también puede pasar. Cuando tú veas o determines que un administrador no es tu competencia, obviamente Wanchaf lo que debió de hacer es tal vez enviarnos esa información a nosotros, ¿no? Que éramos los responsables. Pero a veces pasa eso, pues, ¿no? Por el desconocimiento y todo lo demás. Pero si tú no es tu competencia, no es que te quedes ciego, lo puedes derivar a la EFA competente y la EFA sí va a realizar una acción de supervisión ambiental. ¿Ya? Así es. Sí, chicos, pues vamos a ver este pequeño videito para que sigamos con la clase y podamos seguir conversando y aprendiendo más, ¿ya? Uy, uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dame un ratito. Ya. Gobierno del Perú. El Perú primero. Por ejemplo, en este videito que es muy cortito, o sea, hemos visto de las direcciones, pero para que conozcan un poco las competencias que estamos directamente. Está reproduciendo de nuevo el video. ¿Perdón? Está reproduciendo de nuevo mientras que habla. Ah, sí, sí, sí. Estaba bajando, quería bajarle el volumen y no lo encontraba. Entonces, chicos, para que ustedes vean más o menos, ¿no? Acá están las direcciones que realizan actividades de supervisión, por ejemplo.
a la dirección que supervisa residuos sólidos, pues ahí, ¿no? Acá está la dirección que supervisa actividades productivas como la pesca, por ejemplo, ¿cierto? La dirección que supervisa las actividades de energía, acá está hidrocarburos y las mineras, ¿no? Ellos supervisan, ellos van, visitan y supervisan obligaciones ambientales, ¿sí? Pero también existe una dirección que evalúa, ¿no? Que es la Dirección de Evaluación Ambiental, la famosa DEAN, ¿no? Listo. Y también tenemos la dirección que sanciona, la famosa DEFAI, la Dirección de Fiscalización Ambiental, ¿ya? Entonces, así hay básicamente direcciones que cada una cumple, ¿no es cierto?, su función, en el caso de la fiscalización ambiental en sentido amplio. Ya saben, sentido amplio, ¿no? Todo, evaluar, supervisar y fiscalizar. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, ya saben que la finalidad de la fiscalización ambiental, chicos, es básicamente que aseguren sus obligaciones ambientales fiscalizables, ¿no? A efectos básicamente, chicos, de que se pueda conservar el ambiente. O sea, como yo les decía, ¿no? Y a veces se tiene esa idea equivocada. Fiscalizar, me van a sancionar. No, no es sancionar. Es que tú conozcas la normativa ambiental, conozcas las obligaciones de tu IGA, conozcas lo que te están ordenando para que lo hagas de forma correcta, ¿no? Y con eso, ¿qué se garantiza? Que el ambiente se conserve, chicos, que el ambiente esté adecuado, que todos podamos vivir de forma adecuada y podamos llegar pues a ese desarrollo sostenible tan utópico que a veces pensamos que no, que está muy lejos, ¿no? Y los recursos naturales se puedan tener en mayor tiempo, se puedan respetar los espacios naturales y todo lo demás, ¿no? Ayudando que nuestro país pueda tener un desarrollo económico virano con el desarrollo sostenible y beneficiando a la ciudadanía, ¿no? Eso busca la fiscalización ambiental, por eso se fiscaliza, ¿no? Entonces, también, chicos, la fiscalización ambiental es una evaluación ex post de la fiscalización ambiental, permite retroalimentar, ¿no? El marco regulatorio del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Esto lo vamos a aprender también, porque necesito también que ustedes sepan, por ejemplo, la duda que salió de Leslie, ¿no? ¿Cómo yo sé las competencias y por qué hay eso de las competencias? ¿Por qué una EFA? Vamos a aprender eso también. Hoy día quería como que introducir qué es fiscalización, ya metí esa idea en su cabeza, ¿no? Ya saben un poco más o menos de esto, pero luego vamos a aprender por qué hay competencias, por qué unos sí pueden y otros no pueden, ¿no? Ahora, esto de la fiscalización ambiental tiene una historia muy genial en nuestro país, chicos, muy, muy genial. ¿Qué ocurre, no? Ustedes saben que nuestro país iba a firmar un tratado de libre comercio, ¿no? O bueno, firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos. ¿Saben eso, chicos? Sí saben, ¿verdad? Que Sí, hemos firmado más o menos por el año 2009, creo. Claro, el famoso TLC, ¿no es cierto? Para nuestro país eso era muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque le permitía al Perú vender sus productos, ¿no? A Estados Unidos y que estos estén libres de impuestos y que de alguna otra manera eso iba a viabilizar la economía del país, ¿no? Nuestro país ha invertido mucho para eso. Pero, ¿qué pasaba, chicos? Ocurre que antes de que ocurra todo esto del TLC, obviamente tú no vayan a creer que Estados Unidos pues va a firmar un TLC con cualquier país. No, no, no. Hay cosas que a ese país siempre se le revisa y se le pide que haga. Entonces, como Perú estaba postulando, le observaron muchas cosas a Perú. A Perú le observaron y le dijeron, "Oye, Perú, tú en tema ambiental no tienes nada". Y es verdad. Hasta antes del 2009, atrás, 2008, 2005, 2006, nuestro país en temas ambientales era muy, muy débil, chicos, ¿no? ¿Quién veía el tema de la fiscalización ambiental? Cada ministerio veía eso. Ministerio daba permiso y eran los mismos que supervisaban. O sea, eran juez y parte, ¿no? Y todo eso era un problema para el Perú. Y le observaron eso al Perú. Le dijeron, no, Estados Unidos no vamos a, Perú no vamos a firmar el Tratado de Libre Comercio si usted, señor, no fortalece su tema ambiental, ¿sí? Entonces, es así que en el gobierno de Alan García convocan, pues tienen sus técnicos una reunión y convocan a Antonio Brac. Sí conocen quién es Antonio Brac, ¿verdad, chicos? Chicos, sí conocen, ¿no? A Antonio Sí, Brac. claro. Es uno de los pioneros en el tema de derecho ambiental y el tema ambiental en general, ¿no? ¿Ya? Antonio Brach, chicos, antes de que sea parte de esta famosa comisión,
Antonio Brag escribió un libro que se llama Perú Ecológico. No sé si ustedes han escuchado del de este famoso libro, ¿no? Perú Ecológico. Antonio Brage es un profesor, bueno, él estudia educación, creo que es de Junín, si mal no recuerdo, pero él vino acá, le gustaba bastante el tema ambiental, e hizo un doctorado, hizo una maestría en ecología. Y pues escribió un libro llamado Perú Ecológico, en donde se encuentra la clasificación de ecosistemas del Perú basado en las ecorregiones. No sé si habrán escuchado. Algunos hemos hecho estas tareas de eso, ¿no es cierto?, en el colegio. Pero Antonio Braga era tan importante para el planeta, le invitaban de universidades del extranjero y le decían, queremos una charla de ecología. Y él hablaba de ecología y utilizaba la ecología del Perú como ejemplo, ¿no? Y se hizo muy famoso por esos tiempos, por ese tema, ¿no? Porque era un científico, un investigador muy importante para nuestro país. Es por esa razón que Antonio, lo convocan a Antonio Brag para solucionar esta problemática que teníamos con el TLC. Y se crea la Comisión Brag. Y esa comisión trabajó con muchos otros profesionales importantes también de nuestro país y sacaron una conclusión. La conclusión fue crear un ministerio. ¿Y cómo se llamaba ese ministerio? El Ministerio del Ambiente. Entonces es así, chicos, que el 13 de mayo del año 2008 se saca el famoso decreto legislativo 1013. No sé si habrán escuchado algunos de ustedes de ese decreto legislativo. Pues con ese decreto legislativo se aprueba la creación y organización y funciones del Ministerio del Ambiente, el MINAM. Y junto con la creación del MINAM se crea el OEFA y se crea el CERNAM, ¿no? Entonces, no vayan a creer que el OEFA se ha creado así tan majestuosamente, ¿no, chicos? Lo que cuentan, lo que yo he escuchado y lo que me han enseñado también es que el OEFA tenía una oficina muy pequeñita, en donde justo había dos escritorios y dos sillones, y bueno, era muy, muy reducido, no se sabía qué se iba a hacer y todo lo demás. Y esa fue la primera etapa, la etapa de creación e implementación del OEFA, ¿no? E incluso, para que ustedes sepan, muchos ministerios estuvieron en contra de la creación del OEFA, ¿no? Ellos veían como mucha burocracia crear un organismo que supervise obligaciones ambientales, que ellos lo hacían. Pero obviamente eso iba a cortar esto que les explicaba después y parte, ¿no? Y era muy importante para el Perú crear esto. Entonces, ya en el año 2011 se crea el régimen común de fiscalización ambiental. Y esto es muy importante. Un régimen común es como que una norma específicamente para la fiscalización ambiental, ¿no? En donde se especifiquen obligaciones, normas, directrices y lineamientos. Y eso se crea. Y ahí es cuando el OEFA ya se fortalece. Y es la segunda etapa, la de consolidación y fortalecimiento, ¿no? Y ya en el 2015 esto está mucho más fortalecido, mucho más fuerte, y ya entra la tercera etapa de desarrollo, ¿no? Y el UEFA empieza ya a realizar acciones de supervisión y también a recibir competencias de supervisión y fiscalización ambiental de otros sectores, ¿no? Que han permitido obviamente que la fiscalización ambiental evolucione en nuestro país, ¿no? Muchos de ustedes seguramente habrán hecho el famoso Plan EFA de hace del 2020, 2019, 18, que era una Biblia enorme, muy grande, ¿no? Que era muy tedioso hacerlo y organizarlo. Pero ahora existe formatos como para municipalidades chiquititas que se llama formato simplificado, que hace que el Plan EFA simplemente sean 2 hojas y ya está. Entonces, eso ha generado que nuestra fiscalización ambiental en el Perú, tanto por el OEFA como ente rector y las EFAs nacionales, regionales y locales, puedan realizar estas acciones de supervisión de forma mucho más eficiente, más coherente, más transparente y obviamente generando mejora continua para que este proceso, pues en el tiempo, pueda ayudar a que los recursos naturales en el país se conserven, ¿no? Eso básicamente es la historia de la creación, resumida obviamente, chicos, de la fiscalización ambiental en nuestro país. No sé si ustedes sabían lo de la Comisión BRAC, ¿no? Cuando Antonio BRAC sale, pues la creación del Ministerio del Ambiente, el presidente era Alan García y pues lo invitan a él a que sea el primer ministro del Ambiente, ¿no? Él hizo un trabajo muy interesante en el Ministerio del Ambiente, ¿no? Y se metió con algo que
vez pues le sacó bastantes canas verdes, diré, y también generó mucho deterioro en su salud y fue la minería ilegal, ¿no? Bragg fue uno de los luchadores muy fuertes contra la minería ilegal y obviamente ustedes saben que esto del dinero de la minería ilegal está metida también en la política. Sacaron muchas cosas para desacreditar a Antonio Bragg por el tema de la lucha contra la minería ilegal y las cosas que empezó a hacer y todo lo demás. Eso generó que se deteriore bastante su salud. Si mal no recuerdo, si no, espero no estar equivocado, se enferma y pues no, ya en el 2014 creo que fallece, ¿no? Pero dejó un pilar muy importante para el tema ambiental en nuestro país, que es la creación del MINAN y la creación del OEFA con el CERNAV. ¿Listo? ¿Sí sabían eso, verdad, chicos? ¿Sí? Bueno, yo no. ¿Sí? Ya, pero ya lo saben, ¿cierto? Tiene que ver bastante con eso, con la fiscalización ambiental. ¿Ya? Muy bien, chicos. Y bueno, chicos, nosotros tenemos que entender que hay una cadena de valor de la fiscalización ambiental y eso es lo que justamente yo les decía antes, ¿no? El hecho de que vayamos a hacer fiscalización ambiental no es que nos sancionen, no, no, no. Es que se hace fiscalización ambiental porque existe una problemática ambiental, chicos, ¿no? Un problema ambiental. ¿No? Y para solucionar esta problemática ambiental, todo el proceso de fiscalización ambiental necesita recursos, como personas, equipos, vehículos, ¿no? Necesitas también realizar algunas actividades, vigilancia, toma de muestras, acciones de campo, de gabinete, análisis de información, ¿no? Y obviamente todas estas actividades van a generar productos, como los famosos informes, ¿no? Informes de evaluación ambiental, se buscarán estrategias para la promoción del cumplimiento ambiental, ¿no? Como por ejemplo ahora el OEF está sacando bastante las actas de compromiso, ¿no? Antes de llegar a la sanción, veremos aquellos administrados que todavía pueden cumplir o que por ahí nunca han sido sancionados, ya firmaremos un acta, como dice, compromiso entre las dos partes para que tú puedas cumplir tus obligaciones ambientales y no llegues a una sanción, ¿no? Y también pueden salir las resoluciones directorales o subdirectorales, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, las direcciones en el caso haya pues un incumplimiento, una resolución directoral de la DEFAI en donde pues te sancionen con una sanción administrativa, ¿no? O tal vez pueden decir que no te pueden sancionar porque tal vez en el proceso tú has subsanado, ¿no? Y también salen algunos instrumentos normativos, ¿no? Esos son productos muy importantes. Y eso lo hace ¿quién, chicos? La EFA. Una EFA puede ser todo eso, ¿no? Una entidad de fiscalización ambiental mueve todo eso para buscar solución a una problemática ambiental. Entonces, la EFA va a contribuir generando pues resultados muy positivos y específicamente lo que se busca es el cumplimiento de la obligación ambiental y ese impacto es obviamente preservar la calidad ambiental. Y lo que busca es la solución a esa problemática ambiental. Si ustedes han visto, eso es lo que busca la fiscalización ambiental y lo que básicamente tenemos como idea de que me van a sancionar, ya tienen que sacarlo de su cabeza. Eso no busca la fiscalización ambiental, ¿no? Entonces, con esto también, chicos, es muy importante que ustedes sepan qué son las obligaciones ambientales fiscalizables, ¿no? Uno siempre se ha puesto a pensar, oye, ¿qué es una obligación? Bueno, la obligación es la exigencia de hacer o no hacer algo, ¿no? Pero en tema ambiental, la obligación ambiental es la exigencia de hacer o no hacer algo que está establecida en la moral, en la ley y en la autoridad relacionada a la protección del ambiente. Esa es una obligación ambiental. ¿Dónde yo puedo encontrar obligaciones ambientales, chicos? Bueno, primero, ¿dónde puedo encontrar qué es una obligación ambiental? Lo puedo encontrar en la normativa ambiental, en la ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, específicamente en el artículo 11, numeral 11.1. Ahí vamos a encontrar qué es una obligación ambiental, ¿no? Bueno, es el ejercicio de la fiscalización ambiental que comprende las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables establecidas en la legislación ambiental, así como los compromisos derivados de instrumentos de gestión ambiental y mandatos o disposiciones emitidos por el OEF. Es justamente lo que yo antes les decía, ¿no? Pero también hay un concepto muy similar y se puede encontrar en la resolución ministerial 247-13-MINAM, ¿no? En el artículo 2, numeral 2.3, que define que las obligaciones ambientales fiscalizables se encuentran establecidas en la legislación ambiental,
emanadas de los órganos competentes, de las autoridades de los tres niveles de gobierno y en los instrumentos de gestión ambiental, y asimismo en los mandatos y disposiciones emitidos por las CEFAS y el OEFA, entre otras obligaciones, ¿no? Entonces, ya saben, ¿qué es una obligación? Es la voluntad de hacer o no hacer, ¿no es cierto? Algo que está establecido en la normativa ambiental, ¿sí? ¿Y dónde yo encuentro una obligación ambiental fiscalizable, chicos? Lo encuentro en la norma, ¿no? Por ejemplo, les decía un ejemplo, ¿no? En el decreto legislativo 1278. Lo puedo encontrar en los instrumentos de gestión ambiental. Por ejemplo, acá les estoy poniendo, ¿no? Una DIA, una declaración de impacto ambiental, una evaluación de impacto ambiental semi-detallado, detallado, un informe técnico sustentatorio, por ejemplo, ¿no? Y los mandatos y disposiciones emitidos por la autoridad competente, ¿no? Las medidas administrativas, ¿no es cierto? Que pueden existir o generarse, ¿no? Y otras fuentes de obligación, ¿no? Como también podrían generarse otras fuentes de obligaciones como compromisos asumidos, por ejemplo, con el famoso, con las famosas, ¿cómo se llaman? Estas formas en las que tú te comprometes con la población, la participación ciudadana, por ejemplo, ¿no? Que pueden ser otros compromisos o fuentes de obligación que uno tenga. Pero hay nombre técnico para eso que ahorita se me ha ido de la cabeza, ¿ya? Pero eso es básicamente. ¿Dónde encuentras las obligaciones? En la normativa ambiental, en instrumentos de gestión ambiental y las disposiciones y mandatos emitidos por las EFAS. No se olviden eso, ¿no? Acá hay un ejemplo, ¿no? El decreto legislativo 1278 puede tener muchas fuentes de obligación y también podemos tener los instrumentos de gestión ambiental. ¿Listo? Entonces, chicos, a la próxima clase vamos antes de poder hacer ¿cómo se llama el segundo tema? Vamos a hacer rapidito nada más un ejercicio para buscar obligaciones ambientales fiscalizables, chiquitito, y para que ustedes puedan tener qué obligaciones existen. ¿Ya? Disculpen un ratito. Sí, chicos, listo. Ya siendo las 9 de la noche, no sé si tienen alguna pregunta, alguna aclaración que se les pueda hacer o quieran, de alguna parte en específica de la clase del día de hoy. Chicos, hola. Amigo César, ¿estás ahí? Todo claro, profesor. Listo, Giancarlo, muchas gracias. César, Sí, listo. Las clases son hasta las 9, ¿verdad? sí, ¿O sí, es sí, hasta está las la 10? de. Ujú. Listo. Muy bien, tú sabes que a veces si no me paran, yo sigo. Listo, chicos. No sé si algunos tienen alguna pregunta, alguna duda o quieran dar alguna opinión y todo lo demás. Bueno, felicitar hoy día a Leslie, a Gerardo, a Luis, a Joan que han estado participando. Yo los voy a premiar a ellos luego de que termine las clases. Les voy a generar todo un drive en donde les voy a enviar información, especialmente en lo que ustedes quieren, ¿no? Normativa ambiental actualizada. Les voy a regalar todo ese compendio para que ustedes los puedan tener y que puedan participar aún más. ¿Ya? Hay que motivar la participación, chicos. Necesito que Gracias. participen, que aprendamos. Yo entiendo de antemano, profesor. ¿Sí? No, gracias a ustedes, chicos. Espero que la clase de hoy les haya gustado. Sí, La sí. próxima vamos a aprender mucho más del famoso Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental. Una ¿Listo? clase dinámica, tío. Muchas gracias, Johan. Muchas gracias. Muy bien. Listo, Bien, chicos. Nos vemos. bien, estimados, nos quedamos allí. Nos vemos la próxima clase. Cualquier cosa estamos coordinando por WhatsApp. Y bueno, gracias, estimado Juan. Gracias, gracias, César. Que Buenas tengan buenas noches. noches con todos. Nos vemos. Igualmente, que tengan muy buenas noches con Igualmente.